Buenas noches y bienvenidos a la Alameda. Tenemos muchas ganas de volver a estar aquí en la que va a ser la 10ª temporada de este programa que arrancó pues hace ya casi no, hace 5 años y en el que hemos dado ya más de 100 paseos por la actualidad de esta ciudad y de esta provincia que se dice pronto. Bueno, pues les decíamos bienvenidos y además estrenando un plato espectacular que ya me gustaría que pudieran darse un paseo como nos hemos dado nosotros por estos 500 metros de plató que durante la temporada y durante toda la programación de 101 Televisión pues podrán ir conociendo. Ya saben que la Alameda es una producción tanto de 101 Televisión y del periódico Sur, pues para tenerles al tanto de la actualidad de Málaga, de su provincia y sobre todo con ese acento regional y nacional de todos aquellos asuntos que pueden interesarnos. Así que arrancamos la 10ª temporada de la Alameda y lo hacemos con una invitada que no sé si llamarle delegada de la Junta de Andalucía o llamarle presidenta. Patricia Navarro, buenas noches. Buenas noches. Le digo presidenta porque va a ser la próxima, en unas horas va a ser la nueva presidenta del Partido Popular en Málaga. Pero todavía mejor dejarlo en delegada del Gobierno porque, sí, ¿no? Hombre, hay que tenerle el respeto que merecen los afiliados que el sábado están llamados a las urnas. Bueno, pues bienvenida a la Alameda como delegada, como presidenta, como quiera, porque vamos a ir brincando en esa responsabilidad como delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, pero también indudablemente por el Congreso del Partido Popular, en el que, bueno, pues Elías Bendodo va a ceder el testigo a Patricia Navarro. Y para hablar de ello, de ese Congreso, y para hablar con ella, pues tenemos aquí a la alineación, iba a decir, habitual y titular de la Alameda, Javier Recio. Hola, buenas noches, Manolo. Bueno, buenas noches y bienvenida a la 10ª. Yo creo que no te has perdido no, muy poquitos programas, desde luego. Sí, sí, sí. Y Ana Barreales, buenas noches, Ana. Buenas noches, Manolo. Y Antonio Montilla. Buenas noches. ¿Qué tal esas vacaciones? ¿Reincorporado? Bien, reincorporado. Lo primero que ha hecho Antonio Montilla, te terminar las vacaciones y venirse aquí a la Alameda. Me he reincorporado aquí a la Alameda, el primer paseo por la Alameda. Pues estupendo. Bueno, pues arrancamos, como le decíamos, y la primera pregunta es indudable, que va mañana, ¿no? Mañana viernes, ya arranca el Congreso del Partido Popular en el que Elías Bendodo, que con responsabilidades ya a nivel nacional en el partido allí en Madrid, le va a ceder el testigo como presidenta del Partido Popular, ¿no? Sí, mañana empieza, bueno, pues un congreso que hemos partido en 2 jornadas. Mañana precisamente es cuando, bueno, pues se hace el balance un balance que va a ser un poquito más amplio de lo normal, porque aunque hace escasamente 2 años celebramos un congreso provincial, que tengo que recordar que fue telemático, porque estábamos en plena pandemia, pero bueno, ya por las circunstancias sobrevenidas de que Elías lo llaman a responsabilidades mayores, ¿no? Alberto Núñez Feijóo lo ficha como coordinador general del partido, pues un poco ya las circunstancias invitan, ¿no? a que él se centre mucho más en exclusiva en esa tarea de intentar, bueno, pues de aquí a las próximas elecciones generales trabajar para conquistar esa confianza de los españoles y poder llegar, ¿no? al Gobierno de España en un momento que además también pensamos que España lo necesita. Se convoca de forma extraordinaria este Congreso y, como digo, la jornada de mañana se dedica a hacer ese balance, que como digo va a ser más amplio porque va a ser un poco de toda esa trayectoria de Elías como presidente. 14 años dan para mucho. O sea, lo que no sabemos si va a ser un congreso para nombrarle presidenta o para homenajear al expresidente, ¿no? Estoy hablando solo de la primera jornada, claro. La segunda ya es más programática, habrá también pues alguna intervención de agentes sociales, de entidades, organizaciones que quieran también pues de alguna manera expresar qué es lo que esperan, ¿no? del Partido Popular para los próximos años, porque realmente ya nos proyectamos hacia pues la próxima legislatura. Pero tiene un reto importante, ¿no? Creo yo, y yo creo que complejo también, porque el listón se ha quedado, recordemos primero a los espectadores que es la única que se presenta, es decir, que va a ser presidenta sí o sí, ¿no? Sería una gran noticia que no saliera la noticia sería que no saliera la historia. Javier, no esperaba menos de ti, una gran noticia. Una gran noticia por lo excepcional, no porque no saliera. Bueno, va a ser la presidenta, pero le decía que un listón muy alto porque, bueno, al margen del gobierno de Málaga Capital, el gobierno de casi toda la Costa del Sol, a excepción de, se me va a escapar alguno, pero a excepción de Mija, de Benalmádena, y Vélez, Diputación Provincial también, el gobierno de Diputación Provincial, es decir, que mucho mejor es difícil que se pueda hacer a nivel de resultados, ¿no? Es decir, que le deja un testigo, si me permite la expresión, un poco envenenado, ¿no? Porque bueno, no mantener el listón ya va a ser complicado, ¿no?
No considero que sea, en fin, un caramelo envenenado porque, en fin, son circunstancias, hay que hacer un relevo. En este caso, después de 6 años como secretaria general, pues se me pone por delante la oportunidad. Y bueno, pues la verdad es que no ha sido una decisión fácil de tomar. Yo también he tenido mi tiempo de reflexión conmigo misma y, lógicamente, con mi familia. La primera mujer que es presidenta del PP de Málaga. ¿Electa? Sí, porque hubo una mujer que fue presidenta, pero fue por una gestora, que fue Teófila Martínez en el año 93. De Cádiz, ¿no? De Cádiz, que fue electa, pues entonces había una gestora. Menos mal que está aquí Montilla, ¿eh? Montipedia, le llamamos Montipedia, la Wikipedia de que dirigía el partido, porque este partido pasaba por un momento esto, y fue, creo que antes de que Manolo Atencia fuera presidente, fue ya la presidenta, pero la primera electa, y me marca un hito porque la primera es mujer electa y de Málaga que va a presidir el partido, ¿no? Menos mal que ya esas cosas no son noticias, Ana. No, afortunadamente no son noticias. Y esperemos que no lo sean en el futuro. Y es más, bueno, pues dentro del partido tenemos un montón de mujeres que podrían optar perfectamente. Lo que pasa que a lo mejor pues en estos últimos años la que ha estado posicionada o más Ahora vamos cerca, a hablar luego de si la próxima alcaldesa del PP o candidata a la alcaldía puede ser una mujer a lo mejor, pero bueno. Puede ser, Tú claro. querías preguntar, ¿no, Javier? No, a mí me gustaría saber, es verdad, lo que tú, abondando lo que tú apuntabas, el listón está muy alto. ¿Qué reto asume Patricia Navarro? ¿Qué se marca? Bueno, lo más inminente es precisamente intentar llevarnos al 28 de mayo esa ola que hemos recibido de cariño, de respaldo, de apoyo electoral el 19 de junio pasado. Es difícil, claro que es difícil. En la andaluza pero se refiere, en las elecciones autonómicas, efectivamente. No son equiparables nunca una convocatoria electoral a otra, nunca son extrapolables tampoco los resultados, pero desde luego nos vamos a dejar la piel por seguir manteniendo ese nivel de apoyos en Málaga. En ese sentido, esa va a ser la primera gran prueba de fuego como futura presidenta, será las elecciones, pero antes de las elecciones hay un proceso también importante que es la configuración de las listas electorales. Tú ya vas por la pregunta, ¿no? La más difícil. Yo tengo que preguntar, Me parece bien, me parece estupendo. Me la va a quitar. Ahí la cuestión es... Me ha quitado la pregunta. Hay una cuestión que es el Ayuntamiento de Málaga, ¿no? Ya Paco de la Torre anunció hace unos días que va a volver a optar a la presidencia del partido, perdón, a la alcaldía, que va a volver a encabezar, tal y como el partido se lo pidió. Pero ahí la cuestión es quién va a ser su número 2, ¿no? Sobre todo porque siempre pues, visualizar posibles alternativas en el futuro. En su momento se habló la posibilidad de que incluso el alcalde dio pie a ello, de que fuera José María García Urbano, alcalde de Estepona, como posible número 2. Le quería preguntar, ¿a usted le gusta que García Urbano fuera el número 2 de la lista en Málaga? ¿O usted apuesta por otra persona y que en este caso fuera una mujer? Y le digo el nombre de Elisa Pérez de Siles, por ejemplo. Le voy a contestar tres preguntas. Una que no se ha hecho, pero que sé que está también por ahí, que es la primera. Yo no voy a estar en esa lista. O sea, eso ya creo que... incompatible, ¿no? Bueno, podría dimitir, como hice para las elecciones autonómicas, pero en ningún caso... Pero la carrera municipal no le tienta, esa ¿no? posibilidad no está encima de la lista. No me la he hecho, pero como sé que va a venir inmediatamente después, No pues hace ya... más que quitarme preguntas, me la quita Antonio y ahora me la quita usted. La doy por cerrada. En segundo lugar, nosotros estamos ahora, y esa es mi primera obligación, en trabajar codo con el alcalde de Málaga para hacer la mejor campaña y configurar la mejor candidatura. Eso lo tenemos clarísimo. Como Elisa tenemos muchísimos candidatos, Elisa es una magnífica concejala y evidentemente pues por su buen trabajo tendrá que estar en esa candidatura, igual que otros muchos compañeros. Pero ahora mismo estamos en que Paco de la Torre sea el magnífico número 1 que va a llevarnos a una amplia mayoría en el Ayuntamiento de Málaga, que tenga el mejor equipo para hacer el mejor trabajo después y en nada más. Porque yo lo que espero es que esta candidatura de Paco de la Torre nos dure los 4 años de legislatura. Él está también en esa tesitura, ¿eh? Él cuando se presenta y da el paso lo hace para 4 años. La edad del alcalde pues indica que no va a seguir mucho tiempo más, incluso aunque agotara la legislatura sí, pero todo es finito, incluido el alcalde, aunque parezca mentira, también es finito. Y que habrá que buscar un recambio en algún momento. Pero no estamos ahora mismo en ese escenario. Pero me gustaría saber, ¿tiene el alcalde, porque el alcalde aspira a autonomía plena para decidir su número 2, pero supongo que el partido ahí también querrá intervenir que como y decir quién le va a suceder, ¿no? Yo espero que como siempre Paco,
junto con bueno, pues la dirección provincial, nos sentemos, hablemos, dialoguemos. O sea, autonomía no, que lo negocien un poquito y lo consensúen, claro, ¿no? pero como en todas las ciudades de... ¿Y les ha costado en todas las ciudades de Málaga y de Andalucía llegar a un acuerdo sobre quién sería? No. ¿Se deja convencer el alcalde? Bueno, no, él tiene sus preferencias y a lo mejor pues en un momento dado tú puedes tener las tuyas, pero luego casan bien y son procesos en los que... un montón de número 2 ¿Se lo puede decir a Joaquín Ramírez? Bueno, yo ya no me voy a remontar a épocas No, pero bueno, que tan... estuvo ahí, o con Elías, que también tuvo... saber atrás, si a la próxima presidenta del PP le gustaría que se visualizara de alguna manera que hubiera un número 2 fuerte, como un sucesor al alcalde. Yo le digo nombre, pero ¿a usted le gustaría que Yo alguien creo estuviera... que nos empeñamos mucho en el número 2, pero es que estamos igual, pensando tres. en que el número 2 tiene que ser No, la no. persona que esté llamada Hombre, pensamos a más que el una número 3 sería el posible número 2. sucesión Pero y no siempre es así. Lo que pregunta No. Javier es que si en esa lista va a ir el futuro sucesor de Francisco de la Torre. Tiene que ir a la Pregunto. Junta. Yo estoy convencida de que vamos a hacer la mejor lista con los suficientes activos electorales que tiene este partido como para que saquemos el mejor resultado. Eso quiere decir que de ahí, pues evidentemente Yo podrá recurriendo salir, a la hemeroteca, pero... no la tenemos aquí preparada, pero en esa, yo creo, bueno, la mesa era diferente, con lo cual no, pero estaba aquí también a la derecha y le preguntamos a Elías Bendodo por José María García Urbano y textualmente dijo, José María García Urbano está bien donde está, en el Ayuntamiento de Estepona, ¿no? Entonces, yo creo que la sensación, no sé si lo opináis vosotros, es que efectivamente no va a haber ningún número 2, se va a intentar evitar que se visualice, ¿no?, el número 2 y que luego el sucesor, en el caso de que haya un imprevisto, porque es la única posibilidad de que tenga que saltar a alguien a la alcaldía, puede salir del número 3, el número 4, el número 5, ¿no? Yo es que aspiro a tener un magnífico número 2, un magnífico número 3, un magnífico número 4. Yo aspiro pues a que Paco de la Torre lleve la mejor... si me permite, de verdad te lo digo, pero... Manolo, de verdad te lo digo. ¿Por qué vamos a poner toda la responsabilidad sobre las espaldas del número 2? Quiere decir que me da un poco la razón en el sentido de que no se quiere que se visualice, al hilo de la pregunta que hacía Javier. Yo no creo. Yo creo que tiene que ser una candidatura fuerte, sólida, solvente. Yo creo que nosotros hemos estado haciendo... ha hecho aspirante a liderar el partido, ¿quién le gustaría o qué tipo de perfil? Vamos, para no poner una persona, ¿qué tipo de perfil le gustaría para...? Bueno, yo creo que hay suficiente talento ahora mismo en el ayuntamiento como para hacer... ¿Cualquiera valdría, entonces? Bueno, cualquiera valdría, ¿no? Pero que, quiero decir, ahora mismo es que no estamos en ese debate ni en esa... De todas formas, si me permite, si me permite una reflexión, cuando... Y no, vaya, que todo el mundo sabemos, el alcalde ha demostrado durante más de 20 años, ¿no?, su capacidad para ser alcalde, pero cuando el alcalde accedió a la alcaldía, era un concejal gris. Claro. Absolutamente gris, ¿eh? O sea, que todo el mundo decía, Paco de la Torre va a ser el alcalde, va a suceder a Celia Villalobos. Sobre todo después de Celia Villalobos. Y construyó su propio perfil, ¿no?, de alcalde hasta Sí, pero al hilo de lo que tú comentabas, Manolo, es verdad que Elías Bendodo dijo eso, pero el bendodismo en Málaga ha pasado. Yo creo que ella va a ser completamente... Esa otra pregunta. ¿Ha pasado el independiente, ¿no? Yo confío en que Patricia Navarro tiene su personalidad y que una vez que sea la líder del partido tomará las decisiones que ella considere oportunas. Entonces, si el alcalde le dice, como le dijo en las pasadas elecciones a Elías Bendodo, que quería llevar a José María García Urbano y el partido le dijo que no, si se le presenta esta vez esa posibilidad, Patricia Navarro, yo no creo que nueva presidenta del PP. Esas circunstancias no se dieron tal y como se están contando. Bueno, sí, no se dieron así. Pero bueno, yo lo conozco bien porque yo ya estaba de secretaria general. Lo que nosotros siempre hemos defendido es que desvestir un santo para vestir otro, pues no. Porque al final tan importante es la alcaldía de Estepona como es la de Málaga. Y luego yo pregunto, por esa regla de tres, Bendodo no tendría que haber sido de la Junta. Sí lo son, porque luego evidentemente a la hora de sumar para Diputación es muy importante la alcaldía de Estepona. Es que no la podemos menospreciar, pero igual de válido, igual de, en fin, de potente es el nombre de José María García Urbano como el de Ángeles Muñoz, como el de Ana Mula. Tenemos magníficos alcaldes. ¿Le gustaría más, por ejemplo, Ángeles Muñoz o Ana Mula? No, es que yo creo
que no se pueden desvestir santos para vestir otros. Bueno, de todas formas, ¿no le da la sensación de que García Urbano, que es magnífico alcalde también, digo porque creo que es el más votado, a ver, la Wikipedia de Montilla. El más votado en la provincia de Málaga, por supuesto, y uno de los más votados porcentualmente de toda España. Pero ¿no cree que está como en toda la salsa? Porque parece que iba, cuando fue al Congreso, luego parecía que iba a ser consejero, pero al final nunca termina de darle el salto, ¿no? Pero bueno, digo, porque el mismo tiene también otros intereses, ¿no? Es que todo esto también habría que ponerle el micrófono a él, porque él podría, es una persona... Él cuando estaba sentado aquí un día, también dijo que si el partido lo llamaba para la alcaldía de Málaga, él vendría encantado, ¿eh? Sí. Eso lo dijo aquí, ¿eh? Bueno. Y él conocerá bien este pone. Habría que preguntarle si va a dejar también el registro o no, es decir, porque el cual compatibiliza con la alcaldía de Estepona. Por eso digo que son muchas circunstancias las que tienen que coincidir para que, bueno, pues una carambola de este tipo se pudiera dar. En cualquier caso, creo que es una persona absolutamente competente, con un nivel intelectual y con una solvencia más que demostrada, y además está haciendo, bueno, es que está transformando Estepona. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Habría que preguntarse que incluso si se ha transformado más Estepona que se ha transformado Málaga, ¿eh? Porque Estepona era un... ¿no? Era un municipio. Bueno, era más fácil, ¿eh? Era más fácil. Digamos que la transformación de Málaga se ha alargado mucho más en el tiempo y la de Estepona es que ha sido explosiva. Y eso es una evidencia. Vamos a saltar porque si no vamos a terminar hablando solamente de este tema. Y yo planteo a la mesa y a nuestra invitada el gran reto, por ejemplo, de Vélez, que hemos hablado de que es un municipio que se le resiste al Partido Popular, de la misma forma que Benalmádena, y Mijas, después de todo lo que pasó allí, ¿no? Toda la crisis que pasó allí en el Partido Popular, donde Josele, el alcalde socialista, parece más consolidado, ¿no? ¿Pueden ser esos tres retos con los que se enfrenta? Hombre, evidentemente toda acción política tiene que llevar un orden de prioridad, y ese orden de prioridad va en cuestión de bolsas de votos. Está claro que esas son las grandes bolsas de votos porque son las grandes poblaciones que tiene la provincia. Sí, digamos que pues una manera de poder hacer el tren. ¿Va a haber cambios en estos municipios? ¿Va a haber cambios en esos municipios para intentar reactivar? En Vélez ya hemos tenido un relevo y hay un equipo totalmente renovado, aunque forman parte también del elenco de concejales que tenemos allí. Benalmádena es un equipo que se renovó justo en las anteriores elecciones autonómicas. Es curioso el caso de Benalmádena, porque es que Benalmádena, pero no solo el Partido Popular, es que... Sí, eso le veo una amalgama de partidos. Pero ahora parece que está... Esa situación se estabilizó, ¿no? Benalmádena, que había sufrido dos mociones de censura en muy poco tiempo, desde las elecciones de 2019, que quedaron 3 partidos representados en el ayuntamiento, se ha estabilizado. Yo creo que la pregunta es la cuestión de Mijas. La cuestión es Mijas. Es decir, Mijas es la tercera... Antonio es el que da en el clavo. El que es taurino, yo le pongo el toro en suerte y entro a matar. Es la tercera ciudad ahora mismo en población de la provincia. Ahí está con Vélez, pero bueno, los datos están ahí, pero los últimos datos era que Mijas era la tercera ciudad, ¿no? Ahí la situación es que el PSOE parece que se ha asentado ahora mismo en la alcaldía, el alcalde actualmente se ha asentado. Ciudadanos no sabemos qué va a pasar allí, si se van a presentar y qué respaldo va a tener, que tenían ahora un fuerte respaldo. Y Ángel Nozal, que en los últimos tiempos pues ha tenido sus más y sus menos con la dirección provincial. En los últimos tiempos, vaya, con los últimos allí ya hace meses. Entonces, ¿Ángel Nozal va a ser el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Mijas? Hace meses que estamos trabajando en conformar también la mejor candidatura. Nosotros la designación de los candidatos la tenemos justo después del Congreso, es decir, que nos marcará la dirección provincial en qué momento exacto, pero allí llevamos ya meses, por no decir más de 2 años, intentando pues conformar una buena candidatura. Y intentaremos que sea la mejor, con estudios, con encuestas que estamos haciendo, para que sea una candidatura ganadora, porque ahora es posible, Pero ¿no les da un poco miedo con el tema de Nozal que, si no les convence, pueda formar un partido independiente? Vamos a ver, ahora mismo todas las posibilidades están abiertas, pero como esa opción, tenerla la tiene cualquiera y no debemos de tener miedo. Las puertas del Partido Popular están siempre abiertas. Sobre todo, yo siempre digo, para que entre mucha gente, para salir, pues hombre, esperemos que las menos posibles. Pero en cualquier caso, nosotros tenemos que velar por los intereses, evidentemente, de los ciudadanos allí donde viven, y en este caso pues por intentar cambiar o mejorar la vida de esos ciudadanos a través de gobiernos del Partido Popular.
Y esos gobiernos nos lo garantizan unas buenas candidaturas y unas candidaturas acorde a las expectativas que tienen los ciudadanos. Por eso estamos en ese proceso de medición y de configuración. Y como líder del Partido Popular, que se enfrentará como líder ya del Partido Popular a las próximas elecciones, ¿no teme un poco, porque es más fácil, ¿no?, que en unas elecciones municipales aparezcan o se vote a partidos diferentes que en unas autonómicas o en unas generales? Partidos que son como Tercera Vía o claro. Vox, por ejemplo. Sí, eso es un riesgo en el mundo rural. Que siempre está ahí. Desde luego, no estamos hablando en este tipo de municipios donde ya la marca, en lugares donde pues tienen una periferia importante, donde hay muchas zonas residenciales, ahí la marca al final es lo que de alguna manera tira, ¿no?, del voto. Pero en el mundo rural, pues sí, posiblemente sí, pero a ver, que es que yo juego con todas esas variables, igual que jugamos todos los partidos. Ahora lo que hay que intentar es bueno, pues ser lo más hábiles posible para traernos a nuestro terreno los votos. Pero de esos 3 municipios que hemos situado, de esos 3 grandes municipios que hemos situado... ¿Que no te gusta la respuesta? No, la posibilidad... ¿Dónde ves más posibilidad de gobernar? Quizás puede ser Vélez, porque ahí había un componente personal que distanciaba al partido del grupo independiente pro municipio de Torre del Mar, con el que el PP históricamente tuvo buenas relaciones. Precisamente está enfrentado al alcalde socialista, ¿no? Claro. ¿Crees que ese puede ser el municipio donde ahora, una vez que se ha cambiado el candidato, estaba el señor Delgado Bonilla, ahora es Jesús Lupiáñez, puede ser el municipio donde tenga más opciones de recuperar esa alcaldía? Digo, de estos 3 grandes municipios que estamos hablando. Tenemos ahora mismo datos que nos dan mayoría en los 3. Bueno, ¿eso es absoluta o...? Nos dan mayoría, es verdad que son encuestas que son mayoría suficiente para gobernar. ¿Tiene datos de Málaga? No, en Málaga todavía no lo quiere decir, no lo quiere decir. Qué curioso, tiene de Málaga, que le va a importar. El alcalde ha anunciado esto hace muy poquito, ahora es cuando ya... Yo, antes de entrar en algunos proyectos, porque yo quería preguntarle por algunos proyectos como delegada, lo hemos dejado para el final, casi para el último minuto, pero entiendo que la continuidad de Francis Salado como hombre que pueda mantener la presidencia en el caso de que el Partido Popular pues consiga los votos necesarios, ¿eso está decidido ya o tiene que también tener un proceso de decisión? Francis, igual que el resto de compañeros, tiene 2 prioridades ahora absolutas, que son, primero, dejar unos presupuestos bien hechos, que pueda responder de alguna manera a las demandas que tienen ahora mismo los municipios, y después, inmediatamente, pues dedicarse también al Rincón, que no es que no lo esté haciendo, lo está haciendo evidentemente, pero hay que ganar unas elecciones en Rincón de la Victoria. ¿Pero eso significa que condicionan? No, al contrario, porque de hecho lo que intentaremos de cara a la siguiente legislatura es que las personas que estén al frente de la Diputación tengan las menos cargas posibles. Y eso, pues, eso nos lleva un poco a la idea de que si Francis Salado quiere seguir siendo presidente de la Diputación, en caso de que tenga la mayoría suficiente, deberá dejar la alcaldía de Rincón, ¿no? Sí. Bueno, antes de pasar a los proyectos, por terminar una cuestión de nivel orgánico, por confirmar, José Ramón Carmona va a ser el secretario general, su secretario general. Lo va a decir mañana, pero bueno, lo puede decir ahora, no pasa nada. No, dirá ahora, ya está, yo creo que sí. Nos dice a nosotros ahora. Bueno, vamos a ver. Todo hace indicar que... Es la persona que está mejor posicionada ahora mismo. Pero vamos a dar un pasito más. Yo ya me lo dijiste en agosto cuando en la entrevista en el sur. Vamos un pasito más. ¿Va a ser el secretario general José Ramón Carmona? Sí. Vale. ¿Y se va a mantener la figura del coordinador general del partido? Sí. ¿O coordinadora? ¿Va a ser coordinadora? Va a ser el puesto de coordinador general del partido. Ocupado por una mujer, ¿no? Lo dice su cara, lo dice todo. Sí, no lo ha negado. No lo ha negado. Eso no está todavía exactamente definido, pero aquí hay una concejal del ayuntamiento que se está riendo cuando estamos hablando de esto. Yo le iba a decir otra vez el nombre de Elisa Pérez de Sile, pero no sé si ella ponerlo. Me va a decir lo mismo, que si iba de número 2. Elisa Pérez de Sile va a tener un lugar destacado también en esta ejecutiva. Ya le he descubierto quién va a ser una de nuestras próximas invitadas esta noche, pero bueno, es que la veo así sonriendo y digo, bueno, pues a lo mejor es que tiene algo que ver en esto. Perdona, Manolo, a mí es que me parece muy interesante y no quiero que después haya malo entendido, que usted ha dicho que si Francis Salado es alcalde, no va a ser presidente de la Diputación, o si es presidente de la Diputación, no va a ser alcalde de Rincón. Lo segundo ha dicho, ¿no? Eso es lo que usted ha dicho. Ha dicho las dos cosas, creo, ¿no? Yo he dicho que la persona que esté al frente de la Diputación tendrá que tener menos carga de trabajo, es decir,
que se le va a pedir exclusividad al frente de la presidencia de la Diputación. ¿Lo han hablado ya con él y por qué se decanta? Él es el primero que pide esa exclusividad. Se va a pedir, además del presidente o presidenta, hasta el último, vaya. Pero, es decir, ¿cómo se presenta Francis Salado entonces a candidato? Como concejal, ¿no? Perdón un segundo. Puede ser como cabeza de lista, ¿no? ¿Cómo? Puede ser el candidato a la alcaldía de Rincón. Hombre, claro. Entonces, claro. Por eso digo que lo más importante es ganar las elecciones. Por eso, pero si se presenta... Y luego no será alcalde él. Pues, está diciendo que no va a ser presidente de la Diputación. Ahí habrá que hacer encajes, claro. Porque si no, no se va a presentar para dejar la alcaldía un mes después. Pero me ha escuchado lo que he dicho, ¿no? Que lo que vamos a pedir es un grado mayor de exclusividad para que, bueno, pues la Diputación, que creo que es una... ¿Y el que prefiere? Una institución que, aunque está muy denostada, cada vez ha ido adquiriendo mayor protagonismo en la vida de los pueblos. Al final, hay muchos municipios, nos lo dicen los alcaldes, que no sobrevivirían si no fuera porque la Diputación presta los servicios a esos vecinos. Entonces, bueno, pues eso lo hemos hablado en el seno del partido, se ha hablado antes de que Elías estuviera incluso como coordinador general, y todos estamos de acuerdo con que las personas que están ahí tienen que estar un poquito más descargadas de responsabilidad. Como estaba Elías, que solamente estaba dedicado de exclusividad a la Diputación de Málaga. Así era solamente concejal en el Ayuntamiento de Málaga, que es preceptivo ser presidente del PP, ¿eh? No te olvides que era presidente del PP. Sí, pero eso se podía ejercer desde la presidencia de la Diputación. Sí, pero yo no sé qué da más trabajo, si ser presidente del PP en toda la provincia o ser alcalde de Rincón. Pero bueno, eso a mí me da que hay ahí... Patricia tuvo que pedir permiso al partido para que la dejaran ser secretaria general. Es verdad. Bueno, yo creo que hay jaleo, ahí. Estamos fuera de tiempo. No hay jaleo ninguno, ¿eh? Esto hay yo que ir creo buscando que un nuevo presidente o presidenta de la Diputación. Muy claro, lo tenemos muy claro. Si sabemos que tienen claro que tienen que tener exclusividad. Lo que no ha dejado claro, y se lo digo sinceramente, no ha dejado claro el respaldo a que Francis Salado siga siendo el presidente de la Diputación si el PP consigue los votos. Hombre, vamos a ver, Francis es una persona que ha tomado además un relevo después de unos años de mucho protagonismo de la Diputación, que lo está haciendo francamente bien, que está pues más que respaldado por los alcaldes de todos los colores en la provincia, y está ahora mismo en una posición magnífica para repetir. Es que eso es lo que no pero esto es que además, como está hablado con él, pues lo puedo contar, es que él es el primer interesado en que, bueno, pues... Pero él es el primer interesado en exclusividad, ¿y él qué prefiere? Bueno, eso ya ahí no he entrado yo, ¿eh? Él lo que denota es que el sobreesfuerzo que tienen que hacer para llevar para adelante, tanto él como el resto de diputados, ¿no? Responsabilidades de mucho calado en ayuntamientos y en diputación. Vamos, que está de acuerdo en que le liberen de Rincón. Estamos fuera de tiempo, pero antes de irnos, es muy fácil, porque la respuesta es una fecha. ¿Cuándo se va a abrir el metro en la Alameda? Se lo pregunto como delegada de la Junta. Aquí no pensáis traer a la agencia pública esta de seguridad ferroviaria, ¿no? No sé, sí, lo podemos invitar. Es que ellos son los que tienen esa respuesta, yo no lo sé. Yo creo que la pregunta que más he tenido que responder desde que he vuelto a la delegación, lo entiendo, porque es verdad que se generaron muchas expectativas. Porque se prometió que era en la feria. No, lo que se prometió por parte del Gobierno fue que las obras iban a estar terminadas antes de final de legislatura. Que a la feria se podía ir en metro. Y luego se dio la fecha de ir en metro a la feria. No se dio una fecha concreta, pero se dijo que la gente iba a poder ir a la feria en metro. Eso se dijo. Pero no enredaros, por favor. No podía tener una conferencia de prensa que estaba el señor Elías Bendodo con usted. Claro. Dijo Elías Bendodo que le gustaría que los malagueños fueran a la feria en metro en la feria de agosto. Que fue la primera vez que el PP... Pero una cosa es que te guste y otra cosa es que venga una agencia que tiene que verificar la seguridad. Sí, eso está claro, Eso es verdad, pero que se dijo. Eso se dijo. Me gustaría. En el ámbito de los deseos, pues... A ver si lo inauguran el 11 del 11. Ah, pues mira, pero sería del una buena fecha. 2022 en vez de 2011. Con 11 años de retraso. 11 años de retraso. Bueno, lo dejamos aquí porque es que tenemos muchas cosas esta noche y muchísimas gracias por inaugurar esta décima, ya la recordaremos siempre. Mira, inauguró la 10ª temporada hora antes de ser presidenta del Partido Popular. Y nada, le invitaremos de nuevo para que nos cuente cómo va y si hay o no mando a distancia del expresidente, que eso lo veremos con el tiempo. A mí que no hubiera caído esa pregunta. Bueno, no, la dejamos en el aire. Él siempre va a tener aquí su casa y lo sabe además. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Hacemos una pausa, despedimos a
a nuestra invitada, que tiene mucho trabajo este fin de semana, y volvemos en unos minutos. Bueno. Pues ya estamos de nuevo paseando por la Alameda en este segundo bloque de esta noche. Hemos estado hablando con la delegada de la Junta de Andalucía y futura presidenta del Partido Popular en Málaga, Patricia Navarro, y ahora cambiamos absolutamente de tema, pasamos de la política orgánica a uno de los asuntos que más interesan en la ciudad de Málaga, que no es otra que el futuro de la Catedral de Málaga, que bueno, pues se va a someter a una importante obra, sobre todo en la cubierta, y que vamos a intentar desgranar con dos de sus grandes protagonistas. Uno de ellos es, además conocido de este programa, el arquitecto Mané Sánchez La Chica. Mané, buenas. Ya ha repetido, porque yo creo que fue, si no el último, el penúltimo programa de la temporada pasada. Y bueno, durante el verano ha habido noticias, también buenas noticias para el proyecto, que ahora iremos desgranando. Así que bueno, ha sido un verano fructífero, ¿no? Sí, ha sido fructífero. Sí, ya estamos en otra fase. Bien. Y también contamos que también una alegría, es la primera vez que viene aquí a la Alameda, pero es una satisfacción tenerlo aquí, que es aldeán de la Catedral, el padre José Ferrari. Muy buenas. Bienvenido. Muchas gracias. Y además nos gusta tenerlo aquí, que en 10 temporadas pues nunca habíamos tenido la oportunidad de contar con... Pues espero que no sea la única. No había sido deán de la Catedral, ¿no? No había sido deán de la Catedral. Y bueno, nos seguiremos viendo si Dios quiere. Bueno, y párroco hasta dentro de muy poquitas horas de San Gabriel, ¿no? Que creo que el domingo tiene su última El domingo, ¿no? Es ya mi despedida de la parroquia, en la misa de una, en la transmisión de la parroquia, y yo me quedo pues con otros menesteres, el de la catedral y algún otro que siga manteniendo. Alguno más, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia de párroco en San Gabriel? Bueno, a mí es que la parroquia me gusta mucho, el trabajo parroquial. Yo... incluso cuando fui vicario general anteriormente estuve en la parroquia del Molinillo, ahí estuve 12 años y fui muy feliz. Después del Molinillo, una vez que había dejado la vicaría, el obispo me ofreció San Gabriel y yo, como acepto lo que me pida el señor obispo, como no puede ser de otra manera, pues me fui. Y han sido 4 años intensos, muy bonitos. La gente... se ha portado conmigo siempre estupendamente. Vamos, ahí se ha creado en pocos años un vínculo muy importante de unión de trabajo. Había un proyecto y hay un proyecto en la parroquia que está siendo muy interesante y yo espero que continúe. Y ¿Qué proyecto es? Digo, por apuntarlo a los espectadores. No, el proyecto es simplemente de crecer, un proyecto, yo le llamaba como unión y misión, ¿no? Sentirnos cada día más parroquia y estar abiertos al barrio, ¿no? Empezando sobre todo pues por atraer más jóvenes y más niños, ¿no? Las catequesis han subido, han empezado a quedarse niños allí en la parroquia para una formación posterior y bueno, eso se hace muy lentamente, eso no es fácil, ¿no? Y bueno, pues me voy con pena y sobre todo después de haber vivido también los momentos más duros que hemos tenido toda España y todo el mundo, los de la pandemia, allí en la parroquia, ¿no? Eso también parece mentira, pero fue como una especie de efecto boomerang, ¿no? Como si nos alejásemos por la distancia y a la vuelta pues supuso un mayor acercamiento. Sí. Bien, pues ahora tienen un reto y ya la pregunta va para los dos y os invito a vosotros también que participéis porque seguimos conversando con Javier Recio, que ya está aquí. Cualquier día nos cambiamos y lo presentas tú. Vamos, ¿no? Manolo, lo que haga falta. Lo que haga falta, como dice el padre José Ferrari, lo que diga el señor obispo. Que Dios quiera. Dije sí, bueno, le di Ana Barreales y Antonio Montilla que están aquí y hablábamos a micro cerrado que es una gran responsabilidad, pero también una gran satisfacción el formar parte de la historia de la catedral en el sentido de que van a ser protagonistas y con importantes responsabilidades en una transformación muy importante de la catedral, ¿no? Sí. Bueno, indudablemente. O sea, es una satisfacción y es un reto además muy bonito. Indudablemente también es una preocupación el que todo salga como debe salir, que es lo mejor. Y además yo opino, y lo he dicho en algunos lugares, que cualquier cosa que uno que es malagueño haga por Málaga, pues tiene que suponer un orgullo también, que normalmente esto a veces lo dejamos a un lado y también es conveniente saber que nosotros tenemos que estar ahí los primeros. Claro. Y a mí me gustaría preguntarle si, bueno, al padre Ferrari o al arquitecto, si este es el primer paso para continuar
la culminación completa del proyecto de la catedral. Sí, sí, sí. Sí, yo sé lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Con todas las torres. Sí, sí, tú la quieres terminar. Sí, sí, no, yo digo, sí, bueno, son 5 torres, ¿no? Que no es una torre sola esto. Son 7, ¿no? 7, no 5. 7 elementos verticales, no terminados en cúpula. El más llamativo es la Torre Sur. Pero bueno, a mí quizás hay algunos que me resultan muy interesantes, que son las torres de los cubillos, de las puertas de crucero, tanto la Puerta del Sol como la de la Puerta de las Cadenas, ¿no? Que a eso, ¿no? Yo creo que me cuesta... Yo creo que sería algo positivo en un futuro. Pero vaya, estamos en lo que estamos, que pero estamos digamos, ahora mismo, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo seguro? O sea, ¿qué es lo que se va a cometer ahora? Yo creo que lo seguro es lo inmediato. Lo seguro es poner las cubiertas de catedral. Todos los motivos, porque si no se ponen las cubiertas, pues el deterioro sigue... se nos va a caer aquello, ¿no? Además, el deterioro interno va a estar con mirar cómo están las cúpulas por dentro, pues para darse cuenta del índice de humedad que tiene. Recordad que hace tiempo hubo que poner una red porque caían partículas, entonces el tejado de agua hay que ponerlo y hay que ponerlo ya, no es cuestión de buenos días, mira, vamos a empezar pues por embellecer la catedral, eso quizás pues sea lo que menos se va a ver de abajo. Es decir, esto es una cuestión como el que arregla una casa porque tiene una fuga de agua y tiene que quitarla. Pero la balustrada también se va, ¿no? Sí, sí, la balustrada se pone. ¿Y cómo, desde el punto de vista de... Bueno, no hemos hablado de la financiación, ahora hablaremos, ¿no? Pero, digamos, entonces hablamos del tejado dos aguas, la balustrada... El tejado es absolutamente necesario y de lo que estamos hablando y el objetivo que tenemos planteado a futuro, porque es el inicio de la obra de la catedral, es el inicio de la restauración. Como todo el mundo puede entender, pues para empezar a restaurar por dentro necesitamos que no haya humedades, ¿no? Entonces... Pues sí, empezamos. Sí, pero lo que decía Javier, este es el comienzo, independientemente de que se vaya más rápido, menos, por fase, no, ahora se va a hacer el tejado a dos aguas, la balaustrada, pero ¿significa eso que siempre va a haber una cierta continuidad mientras haya financiación, para seguir avanzando en el proyecto? Hombre, yo no sé responder si es el comienzo o no. Yo en la cabeza sí tengo una cosa que... díganosla. No la voy a decir. Me cuesta... Yo nada más que me callo el secreto de confesión, lo demás me es difícil. Os voy a decir que es lo siguiente. Cuando uno mira un poquito hacia el norte, hacia Cataluña, tú tienes ahí la Sagrada Familia, bueno, porque ellos sin complejos de ningún tipo la van terminando poquito a poco. Entonces, que esto sea al terminar la catedral, ahora mismo no lo sabemos. Que el proyecto nuestro sea, tenemos esto y en la medida que podamos tener pues financiación suficiente, la catedral pueda ir mejorando si terminándose algunas cosas, pues yo creo que es algo normal que pueda ser así. Ahora, esto no significa que el objetivo nuestro sea poner la segunda torre y todo lo demás. Lo que no podemos es decir, hemos puesto la cubierta y nos quedamos tranquilos, no. Es decir, tener una cosa que está absolutamente por terminar, que esté inacabada y que a todas luces, bueno, pues por mucho romanticismo que se le eche, ¿no? Está ahí, bueno, desdice un poco el orgullo patrio, por decirlo. Pero coincide con Javier. Javier también es partidario de que eso de la manquita. Yo creo que lo de la manquita es un poco de leyenda malaguita, porque fuera de Málaga tú preguntas a cualquiera viaja y dices, oye, la manquita, y la gente no sabe lo que es. Bueno, pero una cosa es que no sepan lo que es y otra cosa es que no sea una singularidad por la que se distingue la catedral de Málaga. Una cosa que está inacabada, una cosa sin inacabada, hacer, bueno, que tiene su encanto. ¿Cuál es la posición del arquitecto sobre eso? Yo creo que la catedral de Málaga tiene una seña de identidad que la hace un edificio absolutamente único, que no está en su falta de terminación. Sino precisamente en la configuración del propio monumento. La configuración espacial, con las naves, con las 3 naves a la misma altura, con esa columna, que tenemos una columna única en la historia de la arquitectura, con una espacialidad doble que es la que genera todo ese espacio interior, por ejemplo, ¿no? Hay otras cuestiones como su carácter de fortaleza de la parte renacentista, en contraste con la barroca, esas puertas de las que antes hablaba, de crucero. El coro en medio, ¿no? Eso, ¿ustedes son partidarios de cambiarlo, el coro? No, yo creo que, bueno, el coro está bien donde está, ¿no? Se hizo el coro antes que la catedral, que esa parte de la catedral, ¿no? Porque se hizo en el siglo XVII cuando no estaba la parte barroca, y el coro es absolutamente... Vamos a ponerlo un poco a lucurar, si me permitís. Es decir, ya sabemos que se va a hacer el tejado a dos aguas, la balustrada, y ya está claro, ¿no? No se avanza nada más. Pero si se pudiera avanzar, ¿qué sería lo prioritario? ¿No? O sea, desde el punto...
Desde el punto de vista también de la Bueno, arquitectura. primero hay que restaurar. Para mí hay Restaurar, que restaurar. ¿No? Hay que restaurar porque a la catedral le queda mucho, nos hemos quedado muy atrás respecto a otras catedrales que han recibido fondos. Nosotros no, han recibido fondos que están para eso, tanto estatales como europeos. Y bueno, nuestro objetivo es restaurar. Hay que restaurar. La Catedral de Málaga es un edificio muy complejo, es muy grande y normalmente estos edificios casi siempre están en obras más grandes, obras más pequeñas, pero siempre están restaurando y están consolidando la obra. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Y para el DEAN? No, yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que nosotros hemos tenido un déficit a la hora de recibir fondos y eso ha hecho pues que llevemos una desventaja importantísima con catedrales menos importantes que las nuestras. No quiere decir que no lo sea. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no se han recibido fondos de...? Bueno, pues hombre, yo ahí ya no sé. Son de muchos años anteriores y la verdad es que... Bueno, yo tengo mi teoría. Yo creo que claramente hay ciudades, ¿no? Por ejemplo, pues Granada, Sevilla, incluso Córdoba. Granada y Sevilla son ciudades que tienen muchísimo patrimonio y sí que han armado equipos especializados tanto en la restauración como en la consecución de esos fondos en restauración, ¿no? Ya. En Málaga es verdad que se ha hecho un esfuerzo tremendo, el centro histórico pues, se ha rehabilitado entero, pero hace poco, hace 20 años, no era absolutamente otra cosa. Y en ese sentido, pues la catedral se ha quedado un poco atrás. Que no tenemos tanto patrimonio como otras ciudades que han armado esos equipos para conseguir fondos. Y yo creo que tenemos que luchar por esos fondos y ser competitivos, ¿no? Para poder... ¿No creéis que debe haber una compatibilidad entre fondos, llámese, fondos europeos, fondos públicos, ¿no? Fondos europeos, lo que sea. Pero luego también la participación ciudadana, ¿no? En el sentido de aportación de fondos, ¿no? Porque yo creo que la catedral trasciende, ¿no? al monumento en sí, ¿no? Sino que forma parte de la propia historia de la ciudad y de la propia identidad de la misma. Quizás a lo mejor, y ahí lo que dicen tanto el DEAN como el arquitecto, el inicio ahora de estas obras que ya están en marcha, por así decirlo, porque ya tienen los permisos y se van a poner, quizás sea el inicio para que se tome conciencia por parte ciudadana, incluso por parte institucional y por parte de la propia Iglesia también, de la importancia de acometer esa labor de restauración, de mantenimiento permanente, ¿verdad? Vamos a cualquier ciudad y las catedrales suelen estar siempre, como dicen, obras, no siempre un pedacito, están arreglando un rosetón, ahora están arreglando una capilla, porque es verdad que se deterioran. Como cualquier casa. Como cualquier casa necesitan, ¿no? Y claro, tantos años, y el tema, yo creo que aquí ha influido también el tema de las filtraciones de humedad, esa rejilla amarilla que está, que todo el mundo le llama la atención, todo el que viene y ve para que no caigan restos, pues denota que la catedral tiene el problema de las filtraciones de agua, es fundamental, pero también un problema de mantenimiento y de estructura de cara al futuro. Y quizá a lo mejor ahora es el momento de aprovechar para que se tome conciencia, porque es verdad que más allá del significado religioso que tiene la catedral, tiene uno patrimonial, de lo que significa como monumento, y también de elementos de ciudad, ¿no? Porque al final mucho se vertebra la ciudad en torno a las catedrales, ¿no? Manolo, si he creído entender bien tu pregunta, tú planteabas si estábamos de acuerdo con que estaba muy bien lo de la acuestación popular, que a mí me parece que está fenomenal y que demuestra una iniciativa por parte de los malagueños fantástica, pero yo creo que tendrían que ser las administraciones o que se tendría que restaurar con fondos públicos, desde luego. Además, y que lo demás, es decir, oiga ustedes que no están haciendo bien su trabajo. El Fomento tiene un tanto por ciento, un 1% o un 1,5% cultural. Por ejemplo, dinero que se ha destinado, por ejemplo, para rehabilitar el convento de San Andrés, por ejemplo. Y porque se destinan fondos con públicos ese dinero público. Es decir, que a otras cosas que me parecen en este caso, mucho yo creo que menos la catedral pues, importantes. también debería pues optar a esos fondos, que es una cantidad importante la que se destina a lo largo del año. Sí, pero yo me refería a que si hay una presión ciudadana en el sentido de que sí, pero presión ciudadana para que se pague con fondos públicos que para eso están, para restaurar el patrimonio de una ciudad. Preguntémosle si hay algún compromiso ya público y a cuánto asciende para que los espectadores sepan de cuánto dinero estamos hablando. Sí, pero todo esto va por fases. Compromisos públicos nosotros tenemos, desde luego, y yo creo que es justo decirlo, pues la implicación personal del alcalde, que el hombre está haciendo todo lo posible para ayudarnos y echarnos pues, una mano, sobre todo en eso, al acceso de distintos tipos de fondos que son de carácter público, bien nacionales o europeos, ¿no? Eso es complicado hacerlo, pero bueno, para eso tenemos ya una serie de personas que nos están ayudando, ¿no? Y el camino se está despejando. Es verdad que desde hace muy poquito tiempo todavía
es cuando tenemos el permiso, cuando tenemos la licencia de obra, y ahora toca empezar a vertebrar pues ese camino que supone que se fue de forma. Hacer los cálculos, intentar buscar el máximo posible a nivel particular con entidades bancarias que también deben aportar desde las propias fundaciones que cada una de las entidades bancarias tengan. Yo entiendo que tienen que saber que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la catedral, una ciudad tan importante y con la proyección que Málaga tiene ahora a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, todo eso es lo que estamos tocando ya y es lo que tenemos que tocar. Cantidad como tal, pues de momento hay proyectos y hay posibilidades. Entonces yo no puedo decirte, pues mira, vamos a tener 1 millón, 2 millones o 3 millones ahora mismo, o tenemos que pedir un préstamo de 8 para poder empezar. En el mismo instante en el cual lo tengamos clarificado, ¿cuánto ya sí se hará público, ¿no? Aprovecho también para decir que se hará público también pues una cuenta abierta a todos los ciudadanos de Málaga que quieran aportar desde 1 euro hasta lo que cada uno pueda, quiera y entienda que debe hacer, pues para colaborar personalmente con eso. Que eso no va a ser lo que va a pagar la catedral, eso será... Es un gesto, ¿no? Es un gesto, simbólico, ¿no? Sobre todo el gesto, ¿no? Yo quería preguntarle al Deán también, porque hay una convivencia en la catedral como templo religioso y también como atractivo turístico, ¿no? Entonces, si tiene pensado algo, algún cambio, alguna política en cuanto a cómo tiene que ser turísticamente el templo, es decir, si le gusta cómo está, o sea, en cuanto a las visitas, o simplemente tiene una idea de continuidad. No, nosotros tenemos un acuerdo con una empresa que es la que nos va gestionando eso. De momento el acuerdo se firmó o se renovó el año pasado. ¿Por cuántos años? Creo que son por 5. Sí. Y entonces estamos satisfechos con lo que vienen haciendo, ¿no? Es verdad que ellos... Es curioso porque, por ejemplo, la catedral de Sevilla y la de Córdoba sí son gestionadas por la propia diócesis, ¿no? En este caso en Málaga no, ¿no? No, y generalmente, bueno, Sevilla y Córdoba quizás pues por el volumen que la catedral tiene en sí, es que el volumen de Sevilla y de Córdoba no tiene nada que ver con lo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, pero el resto muchas de las catedrales sí lo lleva esta empresa, ¿no? Y la gestión es buena, yo creo que es positiva. Ellos además nos presentan distintas alternativas para modificar un poco la visita de la catedral, ¿no? No solamente el que pueda haber un guía autorizado que dentro les vaya explicando, sino que también distintos proyectos que van teniendo, muchos de ellos audiovisuales y que van abriendo un campo distinto, ¿no? También aprovecho para decir que, bueno, que parte de la financiación de todo esto viene de las visitas turísticas. ¿Cuánto se recauda? Bueno, en realidad... Yo aproximadamente yo creo que podemos estar al cabo del año, es que a mí me da miedo decir una cifra aproximada, porque a lo mejor no es, pero bueno, si entramos en torno a, no sé, yo no me atrevo a decírtelo, vamos, pero vamos, es una cantidad, yo creo que en torno al 1 millón. Pues por ahí podría Bastante ser. más, creo yo, ¿eh? Pero bueno. ¿Seguro? Sí. No creo. Sí. Bueno, no lo sé. Sí. No lo sé. Yo te he dicho porque no. Yo creo que la Le he hecho la pregunta de la gestión, porque indudablemente si la gestión es de la diócesis, más rentabilidad es más dinero se recauda. Depende, porque toda gestión trae consigo una serie de gastos y trae consigo también el que tenga que estar pendiente de otras circunstancias como es el personal laboral y demás, ¿no? Nosotros aquí dejamos esto a la empresa se queda con un tanto por ciento, lo suficiente pues para que ellos puedan vivir y nosotros nos quedamos con el resto. Yo tengo una curiosidad que es que la otra vez no pude... A ver, ¿cómo se hace una obra en el siglo XXI de un monumento ¿no? ¿Cómo se hace? Porque evidentemente hay que hacer que no parezca, o no sé cómo se dice. Yo creo que no hay que forzar las cosas, hay que hacerlo con naturalidad, ¿no? Pero eso, ¿cómo se hace eso con naturalidad? Teníamos una base maravillosa, que el proyecto de Ventura Rodríguez de 1764, que es maravilloso, y además formalmente es el que mejor, la geometría es la mejor para la evacuación de agua, justo nos llevaba las vertientes hacia las bajantes, y luego formalmente con el templo, con la geometría del templo, encaja muy bien. Eso no ha cambiado, la gravedad no ha cambiado, ni el discurrir del agua. Es decir, que no tenemos que hacer
¿no? Yo creo que estamos en el siglo XXI, no tenemos que hacer malabares ni ponerle un sombrero extraño a la catedral, sino, bueno, es el más efectivo, el que va con la historia, el que va con la geometría, y punto. Y con eso ya tenemos la forma, ¿no? Porque es inequívoca que es esa, ¿no? Luego, pues como... Pero digo, los materiales, la forma de trabajar, la maquinaria, ¿no? Todo trabajando como con la tecnología de hoy en día. A mí me interesa muchísimo la diferencia entre cómo construyeron la catedral renacentista y cómo construyeron la catedral barroca. La catedral renacentista, pues por ejemplo, se traían la piedra en la cantera entera y aquí las picaban, y la tallaban, hacían los sillares y los colocaban, ¿no? En cambio, en el barroco, en el siglo XVIII, miraban al siglo XVI como nosotros mirábamos el XVIII, decíamos, no, estos están locos, prefabricaban, ¿no? Ellos tallaban la piedra en la cantera prácticamente completa, la traían, además la traían en barco, no en carreta como se traía en el siglo XVI, y aquí pues daban pequeños ajustes, ¿no? Pues bueno, nosotros vamos a construir una cubierta cerámica de teja y con madera, porque la madera es un material contemporáneo, además es sostenible, es muy ligero en realidad en relación a las luces que cubre, pero lo vamos a utilizar con la tecnología de hoy en día. Y con esa naturalidad yo creo que pues tendrá su protagonismo en ese espacio interior, esa tecnología contemporánea, porque utilizamos la madera no aserrada como antiguamente, sino utilizamos la madera laminada, que tiene quizá pequeños cambios formales, porque los demanda la técnica, y bueno, pues hay también algunos cables muy ligeros de acero para que la estructura sea más ligera. Y yo creo que en esa diferencia está la naturalidad de utilizar la tecnología hoy en día. Yo creo que... ¿Y en el proyecto de Ventura Rodríguez estaba también el tejado era visitable? No. Por eso, que ha habido una novedad, ¿no? No había turismo, había turismo. Hay un arquitecto, Sí. del siglo XX que nos encanta a la mayoría de arquitectos, que se llama Alejandro Lasota, que hizo en Madrid un gimnasio para un colegio y le salían unas vigas arriba, ¿no? Con un canto considerable porque tenía que cubrir ese espacio. Y aprovechando ese espacio entre las vigas, pues les regaló a los clientes unas aulas. Ahora ese edificio es lo más importante de la arquitectura del siglo XX española. Yo creo que hay que dar libre por gato y utilizarnos esas oportunidades que nos brinda el edificio, pues para hacer un sitio visitable, para reinterpretar la catedral, para contarla, ¿no? Contar cómo se ha construido la catedral y dar una oferta nueva turística a la ciudad y también a los propios ciudadanos de Málaga. Yo creo que fue fantástico. Una curiosidad. Pero estamos terminando, por favor, que siempre metes la última pregunta ahí. Cuando empiece la obra, será una obra de gran envergadura dentro de la catedral. ¿Desde cuándo no se ha cometido una obra de gran envergadura en la catedral de Málaga? Yo creo que sí, va a ser lo más importante desde 1883. O sea, que está el arquitecto de 1800 y el de ahora. Aquí somos... Bueno, el equipo, ya sabemos que son. Nosotros, los que trabajamos en la catedral y los que hemos trabajado y tal, tenemos el privilegio de trabajar con todos esos maestros, ¿no? Y es muy bonito porque a través de sus piedras nos están hablando de sus inquietudes, cómo hacían las cosas. Y tendrá que tener cuidado nada más que con las cofradías, después con la obra, ¿eh? Bueno, que como no puedan entrar a la cofradía tenemos problemas. Bueno, muchísimas gracias a María Sánchez La Chica, gracias Deán también por estar aquí. Le volveremos a invitar porque yo creo que desde la Alameda vamos a insistir un poquito en este proyecto y a ver que no caiga en el olvido. Y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Tú despides la publicidad, Javier? ¿O qué? No. Bueno, volvemos en un segundo. En 2 minutos volvemos a estar aquí para la recta final de este paseo por la actualidad. Pues ya estamos de nuevo paseando por la Alameda, ya saben, este programa en el que tratamos la actualidad de Málaga y su provincia. Ya he cogido a Javi y le he dicho, Javi, vete para allá, ¿no? Ya he sido destituido de copresentador, el más breve de la historia. El copresentador más breve de la historia. Bueno, vamos a seguir hablando. Hemos hablado con Patricia Navarro al comienzo de este programa, el primero de la 10ª temporada de la Alameda. Luego hemos estado hablando con el deán de la catedral y el arquitecto responsable de las obras de la cubierta, cuando se va a poner ese tejado a 2 aguas. Y ahora pues nos toca hablar de algo tan ciudadano como el ruido, por ejemplo. Y para ello hemos invitado a la concejal del Ayuntamiento de Málaga, teniente alcalde número 5 o quinta, no sé cómo se dirá,
que además tiene las responsabilidades de comercio, gestión vía pública, fomento, actividad empresarial, contratación, compra y además Bailén Miraflores. O sea que sobre todo Bailén Miraflores. Aburrir no se aburre, ¿no? No, estamos muy entretenidas. La verdad es que contenta por las funciones que se me han delegado a lo largo de estos 3 últimos años. Bien, y seguimos con Antonio Montilla, Navarreal y Javier Recio. Y me he tomado a broma algo que no lo es, que es el ruido. Es decir, que es precisamente uno de los grandes problemas que en las últimas semanas está copando la actualidad informativa de Málaga, de la capital de Málaga, sobre todo por ese problema que hay de compatibilizar la actividad económica y el descanso de los vecinos. Y hay veces que, incluso cumpliendo la normativa, pues hay colisiones, ¿no?, de interés. Entonces, díganos actualmente cuál es la situación, sobre todo después de que en barrios pues, como Teatino o como Pedregalejo, bueno, lo que es Echeverría del Palo y otros barrios se están uniendo un poco para intentar tener una voz única con el ayuntamiento, ¿no?, y reclamar. Bueno, ellos reclaman que se cumpla la normativa, pero incluso cumpliendo la normativa puede haber problemas ¿no?, esa colisión de... Bueno, el equilibrio es difícil, ¿no? El equilibrio es difícil garantizar el 100% de la satisfacción de todos los agentes que están implicados en este asunto, ¿no? Y por un lado los vecinos y por otro lado los empresarios. Claro, el garantizar también la normalidad del desarrollo de la actividad económica para un sector que además yo creo que es indiscutible, ¿no? Un sector clave para la economía local. Nosotros no es un tema que estemos trabajando ahora, en este momento, es un tema en el que ya llevamos muchísimo tiempo trabajando. De hecho, Málaga es uno de los ayuntamientos pioneros en muchas iniciativas, en muchos programas que incluso nos han copiado en otros municipios, ¿no? Llevamos trabajando la calidad acústica desde el año 2007, somos prácticamente de los pocos municipios que estamos cumpliendo a rajatabla cada 5 años la disposición de la normativa europea que te exige que vayamos actualizando los planes especiales acústicos en la ciudad. Ahora mismo está precisamente en tramitación la 4ª fase de esos planes especiales acústicos y bueno, pues dentro de esta materia, dentro de estos planes acústicos, te exigen el cumplimiento también de una serie de parámetros y la incorporación de herramientas como pueden ser las mediciones acústicas especiales que también estamos haciendo y estamos llevando a cabo desde el año 2015. Claro, pero 2015. Eso es indudable, pero bajando un poco al terreno, no sé, teatinos, incluso algunos representantes vecinales decían, después de la aplicación de nuevas medidas, pues se consiguió rebajar, creo que era el 60%, decían, ¿no?, en cuanto al impacto de ese ruido. Ahora Welling es como el nuevo, ¿no?, Bueno, Welling no es nuevo tampoco para el ayuntamiento. Nosotros es cierto que trabajamos con cargo a indicadores, esto tampoco es nuevo y tampoco lo vendemos, yo creo, lo suficiente, ¿no? Sí, pero digamos que ahora hay un movimiento vecinal más descontento en este sentido, ¿no? En el año 2020 ya sacamos a licitación la medición especial para la zona de Welling, es decir, ya detectábamos que existía una aglomeración de problemas porque lo que es importante reconocer es que, y quizá eso en los últimos tiempos es lo que yo creo que de alguna forma no se está diferenciando, ¿no? Es que el problema del ruido no lo genera exclusivamente la ocupación de la vía pública, las famosas terrazas, las mesas y las sillas. Pues que todos nosotros, yo creo. Hombre, si están llenas las terrazas es que a los ciudadanos les gustan las terrazas. Efectivamente, así es. Yo creo y además Málaga es una ciudad divertida, una ciudad alegre, nos gusta vivir en la calle, nos gusta disfrutar de la calle y efectivamente, Pero decía que el problema no es solo la terraza, ¿sino? Bueno, confluyen muchas problemáticas, ¿no? Cada zona, en cada distrito, pues identificamos una serie de circunstancias que pueden, de alguna forma, ocasionar problemas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de densidad de tráfico, hablamos de densidad de distribución, por ejemplo, de distribución del sector de hostelería, también del comercio. Hablamos de problemas de ruido de las viviendas turísticas, también existe ahí ese problema. En definitiva, hay muchas circunstancias que afectan al problema de la calidad acústica en determinadas zonas. Por eso yo le planteaba, ¿no?, a los vecinos en una reflexión con uno de ellos en esta mañana, ¿no?, que he atendido a uno en el área de comercio y vía pública, le decía que intentar solucionar de forma genérica
un problema que es desigual no es práctico, además no sería realista. Sí, pero la casuística es enorme. Es enorme. Con lo cual, yo creo que lo más realista, lo más sensato es, bueno, pues seguir profundizando en la línea en la que venimos trabajando, ¿no? En cada uno de los lugares donde detectamos pues algún tipo de problema, a través de estas mediciones acústicas que, insisto, venimos haciendo desde el año 2015, trabajar de forma concreta el problema específico que se da en ese sitio, en ese lugar del barrio, ¿no? Por poneros algún ejemplo concreto, que fue el resultado precisamente de las mediciones de esos años, ¿no? La aplicación del ZAS, sí, y una colación de un problema que detectó el propio ayuntamiento con las mediciones. Zona acústica saturada, zona acústicamente ¿no? saturada. Se identificó pues una serie de calles en centro histórico, también en Teatino, en la zona del Romeral, y efectivamente se aplica una normativa especial que además tiene una mesa de seguimiento especial de los problemas. Se constituyó en el mes de febrero, ya hemos tenido la oportunidad de debatir varias veces en esa mesa de trabajo específica para esas dos zonas, y bueno, pues eso es lo que venimos haciendo, sobre todo de forma, intentando al menos trabajar de una forma equilibrada para no intentar perjudicar ninguno de... Ustedes llevan trabajando muchos años, pero sin embargo ya tienen una condena. Bueno, está recurrida en casación. Bueno, está recurrida en casación. Se refiere a la de la Plaza Mijana. Sí. Entonces, y además nosotros confiamos, Javier, que la condena, digamos que es como un aviso, porque no le obligan a pagar por los daños morales ocasionados a los vecinos. En cualquier caso... ¿Eso no le hace pensar? ¿Temen que eso se pueda repetir? Bueno, nosotros ya veníamos trabajando antes de que tuviéramos encima de la mesa esa sentencia, que insisto, está recurrida, por tanto no es firme, está recurrida en casación. Nosotros ya estábamos trabajando el problema de Plaza Mijana y lo estábamos trabajando con un proyecto muy serio que llegó al ayuntamiento de manos de un empresario que además yo siempre pongo de ejemplo, ¿no?, en alguna de las reuniones que he tenido con representantes del sector de la hostelería, porque es una empresa malagueña que tiene, bueno, pues diferentes negocios, establecimientos en otras zonas de la ciudad, y que precisamente nosotros creíamos que podía ser una buena referencia porque es un empresario que se preocupa de poner vigilancia incluso de seguridad privada en la puerta de sus establecimientos para vigilar que la ocupación sea la correcta. Y sobre todo que no haya ruido en la calle al salir, al entrar. Efectivamente, incluso tiene encima de las mesas un aviso a los consumidores para que no eleven el tono de voz, es decir, yo creo que era un empresario ejemplar, ¿no? Y bueno, pues veníamos trabajando con este proyecto que vino y que llegó al ayuntamiento para cambiar el formato y la fisonomía de forma integral en la Plaza Mijana, que de hecho es lo que se ha producido en los últimos meses. El ruido que ocasionaban las típicas barras de alcance, que eran las que, bueno, pues propiciaban que la gente cogiera el cubata, ¿no?, y consumiera alcohol en la propia plaza, ya no existen, es decir, todas esas barras de alcance han desaparecido, se ha cambiado el formato, el modelo de negocio, por tanto nosotros confiamos que, habiendo sustanciado esta realidad, que es una realidad física, sí, visible, vamos a concretar los tribunales por lo menos lo tengan en cuenta, vamos, ¿no?, a la hora de... Vamos a concretar un poco. Si de 0 a 10, como en el colegio, bueno, ya no sé si con la nueva ley se sigue ahora haciendo es sobresaliente, hemos vuelto otra vez al sobresaliente insuficiente. Vamos a imaginemos que de 0 a 10, ¿qué nivel de cumplimiento el sector de las terrazas tienen? Es decir, se extralimitan en el número de mesas, se extralimitan en el número en el horario. O sea, ¿qué nota le pondría como concejal? Digo porque... Yo es que, claro, poner una nota al sector, yo es que siempre vale, intento, no, pero lo que quiero intento dar la imagen de seriedad, porque es así, porque es que la mayoría del sector es cumplidor. Pero por ahí va la pregunta, claro. La cuestión es, ¿qué nivel de cumplimiento tiene el sector? En el sentido de decir, es verdad que habrá terrazas que se extralimiten, que sin pongan duda. más mesas, que no sé qué. Y ahí es donde estamos, ahí es donde tenemos que estar. Pero ahí... el problema no se solucionaría, es la insistencia que desde el principio, que aunque las terrazas cumplan la normativa, no se va a eliminar el ruido, ¿no? Bueno, a lo mejor no se va a eliminar el ruido porque hay otros agentes, insisto, que suman problemas a la calidad acústica del sitio donde se localizan las terrazas, pero no todo el problema o el origen está en esa terraza. Sí, pero es si que yo por la tengo aglomeración una del vivienda, sector, por la aglomeración... yo tengo una vivienda que debajo, vivo en un primero, no es que sea así, sino, pongo ejemplo, vivo en un primero y debajo hay una terraza, me da igual que haya 20 sillas que 25, porque el ruido va a seguir existiendo, aunque cumpla la normativa. Entonces, ahí hay un conflicto de muy difícil solución. Claro, es ¿no? difícil solucionar problemas específicos y problemas puntuales que seguro que legítimamente defienden los vecinos, ¿no? Lo que sí es cierto es que en los últimos años,
sobre todo desde que recuperamos la normalidad de la actividad y volvimos, bueno, para recuperar el 100% del uso de las terrazas, se fue recuperando, si recordáis, de forma progresiva, en porcentaje, conforme íbamos abriendo, bueno, pues la pandemia, ¿no? La situación de la pandemia. Hemos sido muy rectos y muy rígidos en el cumplimiento de la ordenanza y se están adoptando medidas que nunca se habían adoptado antes en el ayuntamiento, medidas contundentes como las órdenes de retirada mediante decretos, cuando se hace el seguimiento de un determinado establecimiento que vemos que de forma reiterada está incumpliendo, pues estamos adoptando medidas tan contundentes como, oiga, mire usted, yo ya no le doy más aviso, ya no le liquido más, porque eso también se está haciendo de forma automática y antes tampoco se hacía. Ahora llegamos cuando en el plan de inspección verificamos que hay una serie de establecimientos que pillamos in situ con más metros de ocupación que los que tienen autorizado, de forma automática se le liquida el importe a través de Gestrisan. ¿Y cuántas liquidaciones de esas han hecho? Por ejemplo, en este año... Nosotros las hacemos trimestralmente. O en el último trimestre, hacemos balance. Por ejemplo. En el último trimestre han sido 800 las intervenciones que hemos verificado, ¿no? Ahí 800 encontramos sanciones, entre comillas, pero no 800 establecimientos, ¿no? No. Vale. 800 intervenciones, 800 decretos, cada uno, bueno, pues con un tipo de incumplimiento determinado. Puede ser un exceso de ocupación, puede ser una terraza no autorizada, que también nos encontramos terrazas de horario, ¿no? O un exceso de horario. Yo quería saber... Son muchos, ¿no? Sí, 800 ¿no? son muchos. ¿Cuántas quejas vecinales tienen? Pues no sé, si lo miden por trimestres, por años. Y luego quería una curiosidad también, la calle más ruidosa en esas mediciones que hacen, ¿hay una calle que sea la más ruidosa de Málaga o una plaza? Bueno, son zonas, de hecho... Pero no hay una que sea la más, ¿no? No les sabría decir. Hay diferentes calles que están identificadas dentro de estas zonas, que son las zonas declaradas... El top 3, por ejemplo, ¿cuál sería? Bueno, hay varias calles de centro histórico y varias calles de teatinos, que por ahí es por donde tuvimos que aplicar una medida pues mucho más contundente, como fue la medida del ZAS, ¿no? Que no solamente establece pues, una reducción del horario de terraza, sino que además se establecen medidas pues mucho más complejas, ¿no? Que es, por ejemplo, evitar que vuelvan a abrirse nuevos bares, nuevos restaurantes, nuevos establecimientos que sumen... Sí, que es lo que recoge. Exactamente, se establece una moratoria de 5 años para evitar en esa zona la apertura de nuevos establecimientos. Respecto a las quejas... Las quejas están geolocalizadas, se hacen de forma anual. Se geolocalizan todas las quejas y denuncias vecinales en toda la ciudad. Y yo insisto siempre en el dato, que el correspondiente, me voy a referir a los datos del año pasado porque este año todavía está en curso y por tanto el año pasado no fue un poco especial todavía, ¿no? En 2021 ya habíamos recuperado un porcentaje muy alto de la actividad, pero de esas denuncias, de esas quejas vecinales, tan solo un 11% de las denuncias y de las quejas formales que plantearon los vecinos, tan solo el 11% fue el correspondiente a problemas de ocupación por terraza. Luego había otros factores que sumaban el resto de los porcentajes, pero tan solo un 11%. Por eso yo siempre intento ¿De cuántas quejas hablamos? El número exacto no le podría decir, pero denuncia, sí le digo que el problema del ruido es un asunto que se trabaja de forma transversal. Yo le estoy ofreciendo los datos que trabajamos en mi área, ¿no? Las 800 sanciones que antes le decía son las correspondientes al último trimestre de mi área. Sí, pero policía local, por ejemplo, no pasa por su área, ¿no? Claro, pero policía ya está ofreciendo... Alguna fiesta que haga. Efectivamente, y además policía ya está ofreciendo la información semanal. Las correspondientes a esta semana han sido más de 160 las actas que ha levantado policía local. Pero es que si te vas al área de medio ambiente, que también tiene un régimen sancionador por el incumplimiento de su ordenanza medioambiental, el año pasado el balance también fueron pues más de 350 sanciones. Las quejas entendemos que serán muchas más, porque si hay todas esas sanciones, claro, las quejas tienen que ser infinitas. Pero hay una pero... cuestión que yo quería preguntarle, y desde el desconocimiento. Usted lo ha dicho anteriormente, que le hemos puesto un ejemplo. Usted dice que el ayuntamiento trabaja de manera transversal, ¿no? Es decir, hay medidas, en este caso son medidas coercitivas, ¿no? Porque se trata de ir a aquellos que incumplen, con medidas sancionadoras, etcétera. Bueno. Aquí hay otra pata que es muy importante, que es la concienciación ciudadana. Sí. Porque al final, el ruido, por muchas medidas coercitivas que ponga, claro, si no hay una concienciación... ¿El ayuntamiento está trabajando en esa línea de concienciación? Usted dice que había un empresario que ponía avisos en su negocio, pero por lo que dice es el oasis, ¿no? Dentro de todo. Pero el ayuntamiento está incidiendo en esa vía de la concienciación
que pasa también en otro grandes problemas de la ciudad, que la limpieza también pasa lo mismo. Es decir, la limpieza, por muchos medios que se pongan, si los ciudadanos no contribuyen, nunca se agravará con el problema. El ruido, creo que en este factor está ahí. En ese sentido, están trabajando con el sector privado también para que ellos hagan esas campañas de concienciación, que yo qué sé, carteles en sus negocios, labor de seguridad que para ese nivel, para intentar contribuir. ¿Se está trabajando también en esas líneas? No solamente se ha trabajado, no solamente se han trabajado campañas específicas, que sí hemos visto en la puerta de algunos restaurantes y de establecimientos de hostelería, sino que además fue el propio sector el que ofreció un servicio de intermediación para incluso los vecinos que se vieran de alguna forma especialmente perjudicados por el trabajo de algún establecimiento. Y de hecho son casi semanales las conversaciones que mantenemos con MAOS, que es el colectivo principalmente representante del sector de la hostelería en Málaga, y donde trabajamos ya problemas puntuales de establecimientos concretos. Pero efectivamente hay que seguir trabajando por ahí, en la concienciación. Le digo que, por ejemplo, tenemos una campaña pendiente de presentar en el distrito de Teatino, que hemos trabajado con la Asociación de Comerciantes de ese distrito, y que va en la línea, bueno, pues de experiencias que, bueno, pues que nosotros por lo menos vemos interesantes, como la identificación en las puertas, como son cartelería en la fachada de los establecimientos. Se la vamos a presentar recientemente, próximamente en el distrito de Teatino. Pero efectivamente hay que seguir trabajando en esa labor de pedagogía que nosotros también hacemos con los apercibimientos. Porque el ayuntamiento, antes de normalmente tomar una decisión sancionatoria que obliga a iniciar un procedimiento que genera trabajo administrativo, previamente mandamos apercibimiento a los establecimientos y les decimos, mediante un escrito, oiga usted, le hemos pillado haciendo esto, por favor, cese usted de realizar esta actuación. ¿Y cuál es la mayor infracción, la más habitual? El exceso de metros, ¿no? De ocupación. El exceso de ocupación y terrazas no autorizadas. De ahí que Pero las terrazas no autorizadas también se hace primero un apercibimiento directamente. La terraza autorizada directamente se manda un acta a través de policía local donde se le dice, mire usted no tiene... sí, lo lógico. Claro. En este caso, si a lo largo de la labor inspectora verificamos que esa terraza, después de haber sido advertida, oiga usted levante y cese, volvemos a evidenciar que vuelve a estar en la vía pública, pues normalmente ya estamos adoptando una medida que pues, más contundente y que desde luego al ayuntamiento no le gustaría tener que tomar, que es levantar la terraza. Y en ese caso, órdenes de retirada, y es donde me refería a los decretos de órdenes de retirada, ahí llegamos directamente con el camión del ayuntamiento. Nos llevamos el mobiliario con a veces la situación incómoda de tener incluso que levantar a los comensales, que no tienen la culpa, no se lo va a llevar el camión. Claro, de estar utilizando esa terraza. Ya que los dejen en su casa. ¿Y el régimen sancionador municipal, o no sé si la ley, digo porque desconozco, prevé en algún momento que una infracción grave por ruido pueda llevar al cierre del establecimiento? Efectivamente. ¿Y eso se ha producido en Málaga en algún momento? Le puedo decir recientemente un establecimiento de Teatino. Esa decisión la hemos tenido que tomar en un establecimiento de Teatino. El régimen sancionador establece diferentes periodos temporales de cierre, es decir, empezamos por 15 días, oiga usted, 15 días cerrado, precintado por policía local, precintado. Si volvemos a advertir denuncia y usted se mantiene en esa conducta, 30 días y así hasta tener el local precintado de 4 a 6 meses. Le he dicho uno en Teatinos, pero también le puedo poner otro reciente en Centro Histórico. ¿Y por qué? ¿Cuál era la infracción? Bueno, pues una conducta reiterada de problemas de ruidos que los vecinos denunciaban continuamente. Si le digo la actividad lo van a identificar perfectamente. Bueno, le voy a comentar un poco la anécdota, ¿no? Hablamos de un establecimiento de Teatino que, bueno, pues la forma de servir su comida es mediante un teatro. Sí, entonces hacen un teatro cuando te sirven. Lo hemos publicado nosotros. Sí. Además de que, sinceramente, yo así se lo dije a los propietarios porque los llamé, incluso a mi despacho, estuvieron en mi despacho, yo intenté, bueno, pues de alguna forma dialogar con ellos, bueno, pues que ellos vieran que quizás es que incluso la escenografía tampoco era, desde mi punto de vista, tampoco era agradable, ¿no? Pero bueno, eso ahí es para todos los gustos, ¿no? Eso es muy subjetivo.
Pero yo le decía, desde luego, en cualquier caso, su teatro lo tiene que hacer de puertas para adentro y cumpliendo la normativa acústica. Es decir, si usted va a utilizar equipo de amplificación sonora, tiene que tener una determinada intervención en su negocio de insonorización y usted no lo tiene, ¿no? Y han sido pues 15 días, se le ha advertido 30 días y bueno, pues recientemente hemos tenido también, que tomar. ya un poco en el lado opuesto, ¿no? Hay algunos hosteleros que se quejan de que el ayuntamiento no facilite la música en directo en sus locales. ¿La política es no utilizar nada? No, nosotros fuimos casi, yo creo que el primer ayuntamiento que se acogió al famoso decreto 155 de la Junta de Andalucía, que es el que permitía o regulaba de alguna forma lo que ellos llaman concierto de pequeño formato. Eso es. Los conciertos de pequeño formato son de pequeño formato y eso es lo que sí que nos encontramos algunas veces, evidenciamos que se tramitan actividades como pequeño formato, que al final pues un chico, una chica con un equipo pequeño de amplificación sonora o incluso sin amplificación sonora, que con una guitarra o con cualquier otro instrumento musical pues hacen una determinada actuación en un local. Nosotros nos acogimos a ese decreto 155 estableciendo una serie de circunstancias que son las que nosotros exigimos pues cuando no lleva amplificación, qué tipo dependiendo del tipo de actividad que vayan a desarrollar, pero sobre todo exigimos que se acojan a la tramitación de la solicitud. Es decir, nosotros cuando estamos sancionando porque llegamos a un local y vemos un concierto de pequeño formato, no lo sancionamos porque no exista la posibilidad de que el ayuntamiento lo autorice, lo sancionamos porque no se ha tramitado, no se ha solicitado y por tanto el ayuntamiento no tiene conocimiento y tampoco ha verificado si ese concierto se está llevando con garantía. ¿Cuántas autorizaciones han concedido? Bueno, pues muy pocas, porque se han tramitado muy pocas. Es que a lo mejor quizá pasa eso, ¿no? Que no se tramitan porque ustedes no las conceden, ¿no? No, al contrario, no se tramitan porque no se solicitan. ¿Es muy caro? No, es gratuito. Entonces es una cuestión de hacer el trámite, ¿no? Efectivamente, además yo siempre que me siento con un hostelero le recuerdo que lo pueden hacer incluso a través de la propia página web del ayuntamiento. Entonces no lo tramitan por desconocimiento. En algunos casos por desconocimiento. Que no se le van a conceder. Claro, o porque piensen que no se le va a conceder. Lo deniegan? O sea, ¿hay ocasiones en las que lo deniegan cuando se por utiliza hora, amplificación sonora y el local no cumple con los requisitos para ese tipo de amplificación sonora? Si no utiliza megafonía, el local dentro del local, ojo, dentro del establecimiento. No estamos hablando en ningún caso de terraza, estamos hablando del establecimiento dentro. Si no se utiliza amplificación sonora, con carácter general, el ayuntamiento autoriza. ¿Qué mensaje se le podría dar, por un lado, a los vecinos, que además se están reuniendo y digamos están intentando tener una voz única? ¿Qué mensaje a medio plazo? Es decir, porque yo insisto que no se va a acabar con el ruido, es decir, porque si hay 100 personas en una terraza que cumple la ley a las 12 de la noche, que está permitido ese horario, hablando y cenando, pues que van a hacer ruido, es que es inevitable. Pero ¿qué mensaje se le puede dar? Y también, ¿qué mensaje se le puede dar a los hosteleros? Me refiero a los que cumplen la norma, sobre la presión también que tienen, porque también sufren una presión. O sea, aquí todas las dos partes tienen razón, pero... Bueno, de hecho, las dos partes tienen razón y las dos partes están descontentas, ¿no? Yo el otro día decía, medio en broma, porque efectivamente el tema no invita, ¿no? a la broma, pero decía un poco en plan de broma que al final, si ninguno de los dos agentes implicados están contentos, pues eso es significativo de que se está trabajando en el equilibrio, ¿no? Nosotros intentamos no hacer otra cosa que sea exigir el cumplimiento de la ordenanza de la vía pública. Tenemos un plan de inspección que, sinceramente, se está llevando a cabo, se está trabajando con la mayor seriedad posible, intentando encontrar el equilibrio. Insisto que no es fácil trabajar por el interés general, no es fácil, pero es necesario, yo creo, que hay que encontrar ese equilibrio porque efectivamente hablamos de intereses legítimos que tienen derecho a defender los vecinos, están en su legítimo derecho, pero también hablamos de un sector que no podemos de alguna forma demonizar, ¿no? Porque es un sector importantísimo, capital para la economía de nuestra ciudad y que da trabajo a muchísimos malagueños, ¿no? Estamos ya fuera. Si es capaz de responderme en 15 segundos, ¿cómo lleva eso de ser alcaldable, de figurar en las quinielas como para sustituir algún día al alcalde? Bueno, el alcalde le he dado 15 segundos, o sea, le he facilitado. Insustituible, el alcalde insustituible. Vendrán
alcaldesa, vendrán alcaldes, pero ninguno será como Paco de la Torre. Yo estoy muy orgullosa de trabajar en su equipo, llevo ya algunos años trabajando en su equipo, es como un máster diario, porque además él es generoso en la enseñanza, para mí es un honor, es un orgullo. Desde luego que yo le agradezco que ustedes me metan en esa terna, pero bueno, no es el momento, desde luego. Es extemporánea. ¿Para usted le haría ilusión algún día ser alcaldesa de Málaga? Yo creo que a cualquiera de nosotros le haría ilusión aportar en su pueblo, aportar en su municipio. Yo siento que lo estoy haciendo, siento que en la medida de mis posibilidades estoy aportando como concejal y bueno, tenemos al mejor. Hay que irse ya, yo le recomiendo que no sea mucho, no levante mucho la cabeza, que se han caído muchos números 2. Yo estoy muy la lista interminable. La lista interminable de damnificados. De tener al mejor maestro. Yo siempre digo que es el decano del municipalismo y yo estoy aprendiendo del mejor. Pues, perdona así la brusquedad, pero tenemos que terminar ya que estamos fuera de tiempo. Muchas gracias por venir. Gracias, Antonio, Ana, Javier. Y especialmente gracias a ustedes por este primer programa de la 10ª temporada y le animamos a que nos sigan escuchando cada jueves y luego en las redifusiones de la Alameda. Le esperamos la próxima semana.